Como les decía en la presentación, hoy hacemos una mesa de economistas, como le hemos llamado. Vamos a hablar con economistas de economía, pero puntualmente de los temas que más preocupan a la gente, de los temas que están en el foco, en el centro de la cuestión, que son muchos, pero hay uno que sobresale por los demás. El tema del dólar, su cotización, el dólar blue y sobre todo la implicancia que tiene este anuncio del Gobierno Nacional que hizo esta semana de un blanqueo de dólares, un blanqueo de capitales, pero en definitiva es un blanqueo de dólares con estos títulos que ha lanzado a la plaza. Después del auspicio estamos con Alfredo Concurat y con Alejandro Pereira hablando de estos temas. Auspicia este bloque Laboratorios Labimar. Más de 50 años produciendo calidad en medicamentos. www.labimar.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Y andamos los saltos como todo el mundo, ¿no? Viendo cotizaciones, los anuncios. El otro día, la anécdota es que yo me enteré andando en el auto a las 4 de la tarde que anunciaron este blanqueo de capital. No sé cómo se habrán enterado ustedes, a lo mejor estaban dando clase o trabajando, pero la verdad que no había ningún rumor de que iba a lanzar ese blanqueo. Por lo menos yo no tenía esa información. Un top secret era, ¿no? Así es. Toda la plantilla de economía a lo largo junto y realmente se había mantenido en secreto. Yo creo que está dentro de esta estrategia de empezar a dar respuesta a un poco lo que le está pidiendo la opinión pública y los medios o la oposición, de que no hay mucha respuesta a este movimiento del dólar y demás, lo del cepo. ¿Puede ser algo de esto? Sí, en realidad a mi criterio responde al hecho de que la economía argentina encuentra un nuevo equilibrio macroeconómico y ese nuevo equilibrio macroeconómico lleva al gobierno a tener que atacar, o sea, concentrarse fundamentalmente en aquella forma de resguardar o ampliar la cantidad de reserva que tiene el Banco Central y para generar una base de confianza que permita, en cierta manera, disminuir la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, ¿no? Que es, en cierta manera, el problema concreto que tiene hoy en día la economía. Antes que empecemos a hablar puntualmente de las condiciones de este blanqueo, en realidad un poco la estrategia secundaria, porque la estrategia primaria es financiar el sector inmobiliario y financiar YPF. Digamos, es decir, reactivar el sector inmobiliario y financiar YPF. Pero la secundaria podría ser, intervenir indirectamente, a lo mejor calmando un poco las expectativas, digamos, proveyendo de algunos dólares en el mercado. Claro, la causa principal, da a parecer que la causa principal, ¿no?, de este blanqueo es la falta de reservas del Banco Central, o por lo menos la merma que tuvo en el último año. De 52.000 millones pasó a menos de 40.000 millones. Es un número importante y una cifra bastante relevante, pero la película muestra que ha ido disminuyéndose. La tendencia. Claro. Entonces eso es una preocupación, más todos los medios que salen a bombardear constantemente con el tema del dólar blue. Bueno, evidentemente el gobierno tomó la pelota y está respondiendo con esta acción, ¿no? Ahí hay una discusión de fondo que me parece interesante para que la persona que nos escucha pueda llegar a una conclusión completa. La economía argentina ha cambiado su equilibrio macroeconómico. ¿Qué significa que haya cambiado su equilibrio macroeconómico? Significa que la economía argentina en algún momento acumuló una cantidad de reservas suficiente para dar un respaldo pleno en su base monetaria, que en cierta manera ahora también es posible ver, pero no existía ninguna expectativa en términos de movimiento del dólar. El dólar estaba casi anclado, una expectativa de cambio muy bajo, entonces los argentinos era lo mismo ahorrar en peso que en dólar. Sumado al hecho de una economía que fue creciendo durante mucho tiempo, eso generó que haya un excedente en los portafolios argentinos que tengan pesos hoy en día que no saben hacia dónde canalizar. Esto tiene dos explicaciones fundamentales. Parte de esa explicación tiene el hecho que los argentinos históricamente han visto al dólar como una reserva de valor. Y otra de las explicaciones es el hecho que la Argentina no cuenta con un instrumento alternativo al dólar para generar ahorro. Ahí tenemos dos problemas concretos. Entonces hay un problema de que los argentinos van al dólar automáticamente. Alternativas en pesos, exactamente. Y la carencia de instrumentos para mantener ahorro en pesos. Eso es lo que, en cierta manera, ha motorizado esta especie de mercado paralelo. Los argentinos se han volcado al dólar y ha generado la brecha. A medida que la brecha se fue ampliando, el gobierno no le fue prestando mucha atención, pero evidentemente ahí también hay una cuestión de expectativa de evaluatorias a futuro y ha ido ampliando la brecha. La ampliación de la brecha genera problemas efectivos reales. Dos, claro, sector inmobiliario, y la otra es la imposibilidad de captar ese ahorro genuino en los argentinos en todos estos años de crecimiento de la economía argentina hacia el sector productivo. Entonces, ¿cómo responde a eso el gobierno? Básicamente responde con los bonos que vimos, pero ahí tendría dos alternativas. Una es recortar la brecha con una devaluación. ¿Por qué? Sí. Creo yo que el gobierno
Ya ha dicho que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer, No lo va a hacer, sí, porque sí. estamos cerca de una elección y porque aparte significaría, en cierta manera, frenar el mercado interno porque estaríamos descendiendo los salarios en dólares. No va a solucionar nada. Y no va a solucionar nada porque se va a transferir a precio en gran parte. Inmediatamente va a ir inflación. Y aparte es transferir riqueza del sector que no tiene dólares al sector que sí lo tiene, ¿no? Exactamente. Aparte, Sí. una cuestión de transferencia. Entonces, el gobierno, ante las alternativas de no tocar el tipo de cambio, lo que hace es tratar de generar dos instrumentos para canalizar. Uno, ahorro al sector productivo y otro, dinamizar un mercado que en los últimos años fue dinámico, como el inmobiliario. Está bien, pero esto está claro. Ahora, el tema es cómo indirectamente puede esto impactar en el mercado dólar proveyendo mayor oferta. Yo lo escuchaba que se comentaba, por lo menos en los medios, que Guillermo Moreno había hablado a algunos cambistas para decirle, bueno, para ustedes negociar con estos instrumentos, como ofreciendo dólares a través de estos instrumentos, de estos bonos, y de alguna manera intermediando y tratando de bajar con esta mayor oferta la cotización del dólar. ¿Puede ser una segunda intención que tiene el gobierno en este sentido? No, lo que pasa es que está claro, si no, la macroeconomía internacional cambió. Entonces, cuando está todo todavía sin resolverse la gran y profunda crisis a nivel mundial que hay, Argentina no tiene cómo recaudar dólares. O sea, sus exportaciones se han frenado y, bueno, las importaciones también están ha cerrado la brecha. Entonces, si no pueden entrar genuinamente dólares de afuera para poder seguir canalizando el sector productivo, el gobierno se ha comprometido a pago y lo ha venido cumpliendo. O sea, hoy no hay un déficit primario de la economía. El déficit se da porque tenemos obligaciones de pago, o sea, tenemos obligaciones para pagar deudas. El gobierno no ha cumplido con eso y ha ido disminuyendo las reservas. Claro, lo que es cierto ahí es que el gobierno también no cuenta hoy con instrumentos de política económica. O sea, ¿qué significa no contar con instrumentos de política económica? Que nosotros durante años estuvimos generando un impulso sobre la demanda para mantener constantemente activo el mercado interno. Hoy esos instrumentos ya de política económica el gobierno casi no los tiene como alternativa. Ya tiene un déficit incipiente, ¿no? Si gasta. En realidad el gobierno tiene dos problemas, digamos, con respecto al tema de la caída de divisa. Por un lado, esta demanda en función de ahorro de los argentinos, que es cultural, la demanda de dólares para ahorrar. Pero por otro lado, la pérdida de competitividad que está generando el crecimiento de los precios internos está impactando también en las exportaciones, que generan menos ingresos genuinos, por lo menos potencialmente hacia el futuro. Por lo tanto, se le están cerrando los caminos de dónde hacerse de dólares. Y esto explica en gran parte por qué resignar principio. Porque, digo, ir a buscar que te preste la plata, digamos, que la tiene en negro, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista, es resignar principio. Esto estamos de acuerdo. Es decir, más allá de lo económico, acá le estamos pidiendo dinero. Como decía ayer, lo veía un economista en Buenos Aires, al choreo. Digamos, más allá de que alguien que tenga dólares dice, yo no soy choro, yo compré los dólares para ahorrarme, digamos, el dólar fue la canalización de ahorro y la canalización también de mucho dinero en negro en la Argentina. Ahora, quiero terminar con esto. De alguna manera esta medida extrema que implica resignar principios, para mi modo de ver, tiene que ver con eso, es decir, ante la imposibilidad de por las buenas que la gente deje de fugar dinero, ya sea porque necesita ahorrar o porque no cree en el país, y la caída de competitividad de las exportaciones y el crecimiento de las importaciones por su abaratamiento, y bueno, como que no le queda otra que ir a recurrir al dólar marginal, a quien tiene el dólar fuera del sistema. Claro. Sí, está claro, o sea, es bastante, o sea, muy inequitativo, ¿no? Pero es lo que ha hecho el gobierno. Claro. Lo que ha hecho el gobierno. Cuestión ética, porque esto es pragmático, es buscar a donde están los ahorros, como vos decías recién, Claro. Ir a buscar. No discutamos. Estamos no suponiendo. discutamos la justicia. Aparte de una cuestión que históricamente la Argentina lo ha manejado de ese tipo. Yo no hago un análisis desde un punto de vista si está bien o mal, pero cuando uno agarra y estudia la historia argentina, nota que cuando la Argentina empieza a tener problemas en la generación de dólares, recurre a este tipo de instrumentos, recurre a incentivar a aquellos sectores generadores de dólares. Por ejemplo, sectores primarios de la economía, que son los sectores que ingresan dólares al país. En el caso de la Argentina, si fuera por ese camino, desfinanciaría el Estado en un año electoral, cerca de las elecciones, y con la consecuencia política que tuvo el tema con el sector primario en el caso de la Argentina. De manera que el gobierno recurre casi obligadamente al otro camino. Yo quiero dejar en claro que yo comparto plenamente el hecho de que generar un shock en términos de evaluación, un shock de tipo de cambio, no tendría ningún efecto. Yo pienso igual, o sea, sería positivo. Contraproducente. Mientras seguimos pensando y la dejamos pensando a la gente, hacemos un pequeño corte y después volvemos con el tema.